Buen día, jóvenes. Ayer al terminar el video había dicho que íbamos a ya continuar con la parte de azúcares y posteriormente lípidos. Sin embargo, revisando el programa y tratando de compaginar mejor el mismo para que nuestro avance sea un poco más fluido, ¿no? Y no sabemos en realidad qué va a pasar en el tiempo. Estimamos que nos vamos a ver un tanto apresurados en los últimos meses, por lo tanto podríamos ir, juntando algunas cosas para que podamos ser más eficientes en el avance, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver un temita de la estructura de los ácidos nucleicos que usualmente yo lo dejaba para un poco más adelante cuando hablábamos más propiamente de estructura celular, ¿no? Sin embargo, no molesta que lo podamos hacer ahora. De repente incluso va a ser más fácil el entendimiento de la estructura nuclear cuando hablemos ya conozcamos en concreto este tema, ¿no? Entonces, hablarles un poco de cómo es el DNA ya dentro de la célula, porque ya hemos visto, ¿no? Cuál es su estructura de hélice, cuál es la estructura de los nucleótidos, cómo se producen los enlaces verdaderos, ¿no? Entre los fosfatos a través del enlace fosfodiéster, y hemos visto también la relación que existe frente a frente de las bases a través de los puentes de hidrógeno, ¿no? Decíamos, eso no cambia, esa estructura está presente en todos los seres vivos y en realidad lo que nos hace diferentes, ¿no? Porque nosotros somos humanos, porque hay una mosca, sí, es la secuencia de ácidos nucleicos, ese orden que inicialmente decíamos parecía repetitivo, pero que obviamente se demostró que no, y que hoy en día nos permite no solo conocer el DNA en macro, sino incluso base por base, ¿no? Lo que se denomina la secuenciación, ¿ya? Entonces vamos a hablar del DNA en procariotes. El DNA en procariotes. Recuerden, los procariotes son células que no tienen núcleo, ¿ya? Sin embargo, sí tienen una llamada zona nuclear, ¿no? Que es la zona donde se encuentra un tanto más concentrado el material genético. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a figurarnos una bacteria muy conocida, ¿no? Escherichia coli. ¿Sí? La bacteria mejor estudiada en algún momento era el ser vivo mejor conocido del planeta, ¿no? La bacteria que vive saprófitamente, decimos, o sea, sin hacernos daño en el tracto digestivo, ¿no? Es más, sin ella y otras, obviamente no es la única, tendríamos serios problemas en la digestión, ¿no? Entonces es una bacteria beneficiosa, aunque con la evolución bacteriana tan violenta que se está produciendo aproximadamente hace unos ya 70 años, desde la aparición de los antibióticos, ¿no? Que han presionado a las bacterias a que los mutantes, muchas de ellas espontáneas, sean las que progresen y evolucionen, ¿no? Pues hoy día ya hay Escherichia coli que no son tan saprófitas, ¿no? Son Escherichia coli patógenas, ¿ya? Ya que en microbiología verán seguramente este tema, ¿sí? Bueno, Escherichia coli, una bacteria que mide aproximadamente 3 micras, ¿no? Que es el promedio de tamaño de las bacterias, algunas más pequeñas, hay algunas más grandes, ¿sí? Tiene, obviamente, como todas las bacterias, tiene una pared celular, después ya veremos de qué está hecha, es una estructura bastante compleja, ¿no? Y tiene una membrana celular interna, ¿no? Donde están, ya lo habíamos dicho cuando hablamos de evolución de las células, es en esta membrana donde están localizadas las enzimas que tienen que ver con el
metabolismo bacteriano, ¿no? Que básicamente es el mismo que el nuestro, o el mismo de cada una de nuestras células, ¿no? Solo que en este caso no está compartimentalizada esas enzimas como en nosotros, sino están en la membrana celular, ¿sí? Bueno, aparentemente no habría nada más, es decir, no hay aparato de Golgi, no hay retículos endoplásmicos, etcétera, ¿no? Entonces la bacteria lo que tiene acá adentro, vamos a pintar con rojito, ¿ya? Es su material genético, ¿sí? Material, así se llama, ¿no? Material genético, ¿ya? ¿Qué más tienen las bacterias? Vamos a ponerlos así figurativamente, aunque en realidad son más pequeñas proporcionalmente. Si tienen un solo organelo, bueno, algunos autores ni siquiera le llaman organelo, le llaman un complejo macromolecular, porque no llega a una estructura del tamaño, de la complejidad, digamos, de repente, para ser llamado organelo. ¿Ya? Pero no vamos a hacer controversia de aquello, sino vamos a nombrarlo, es o los ribosomas, ¿no? Ribosomas, ¿ya? Que obviamente son fundamentales, ¿no? Son los sitios donde se sintetizan las proteínas, ¿ya? Ahora bien, nosotros nos vamos a centrar un poco en esto, material genético. Material genético también llamado, a mí no me gusta mucho el nombre, pero bueno, cromosoma bacteriano. Digo, no me gusta mucho el nombre porque cuando a mí me dicen cromosoma, ¿no? Yo me figuro esa famosa figura de los cromosomas humanos, ¿no? O de muchos animales, plantas también, ¿no? Es decir, aquella especie de, como una mariposa, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Con su centro. ¿Sí? Entonces, inmediatamente nos trae a la vida en la cabeza esta estructura, ¿no? Y esto en realidad, no digamos que está lejos, porque en realidad nada está muy lejos de unas cosas de otras en la biología. ¿Sí? Por algo tenemos todos un ancestro común, ¿no? Entonces, podamos ser muy diferentes en aspecto, pero en el fondo somos muy similares, ¿no? Entonces, esto no es igual que esto, ¿no? Por eso no me gusta mucho ese término, cromosoma bacteriano. Yo creo que el nombre más apropiado, para no llamarle bacterial, ¿no? Que suena tan feo, ¿eh? Es mejor llamarle genoma bacteriano. Ese sí nombre es, a mi entender, el más adecuado. ¿Eh? ¿Qué características tiene este genoma bacteriano? Fíjense, es largo, ¿ya? Contiene aproximadamente en promedio unos 3000 genes. ¿Sí? 3000 genes. ¿Ya? Y eso es bastante, ¿no? Es bastante, ¿ya? Pero los humanos tenemos 30.000, ¿sí? Pero nuestras células son grandes, ¿no? El núcleo comparativamente es grande, ¿sí? Entonces, además, tenemos mucho material genético extra, digamos, que no codificante. Las bacterias son mucho más eficientes, ¿no? Pero así todo, 3000 genes es una cantidad de material genético bastante importante, ¿ya? Considerando el tamaño, ¿no? de las bacterias, ¿sí? Esto, si nosotros lo estiráramos, ¿no? Lo tuviéramos así estirado, de repente alcanzaría la longitud en milímetros, ¿sí? Milímetros. Entonces, obviamente es casi imposible, ¿no? Que podamos meter algo que mide milímetros, ¿no? En algo que mide micras, ¿sí? La micra, recuerden, está en un orden de magnitud 1000 veces, 10 a la menos 3 veces el milímetro, ¿sí? El milímetro es 10 a la menos 3 metros, la micra es 10 a la menos 6 metros, ¿sí? Es decir, un milímetro tiene 1000 micras, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que cabe esto
aquí adentro, ¿no? Entonces, a través de los análisis que se ha hecho de la estructura de este DNA, la microscopía electrónica, etcétera, se ha llegado a demostrar que este DNA bacteriano es un DNA CCC, ¿sí? DNA CCC, que quiere decir covalente, ¿sí? Covalente significa dos cadenas, ¿no? Como todos los DNAs en los seres vivos, ¿no? Covalente, circular y cerrado. Bueno, para esto un solo dibujito, ¿no? Así, ¿ya? Covalente, ¿no? Circular, ¿no? Y cerrado, es decir, que está unido en sus extremos terminales, ¿sí? Y además está súper enrollado, ¿ya? Súper enrollado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no está así extendido, ¿no? Como un círculo, sino está así hecho una madeja, ¿no? Muy apretada, ¿ya? Muy apretada. Esa es la única forma, ¿no? En que algo en el orden de los milímetros, ¿sí? Pueda caber en algo que está en el orden de las micras, ¿ya? Entonces, esa es la manera como puede entrar esa cantidad de material genético en una célula muy pequeña, ¿sí? Para que esto se entienda más fácilmente, ¿no? Además, en un concepto termodinámico, otra vez físico, ¿sí? Termodinámico quiere decir que las cosas son más estables, ¿no es cierto? No gastan energía cuando son espontáneas, ¿ya? Por ejemplo, las reacciones espontáneas, más bien, en vez de absorber energía para llevarse a cabo, liberan energía, ¿no? Esa es una gran ventaja, ¿ya? Entonces, mientras más espontáneo es una posición, una reacción, etcétera, va a ser mucho más estable, ¿sí? Bueno, para entender eso me he ido a conseguir un guato, ¿sí? No lo voy a cortar porque es el guato de mi botín, ¿sí? ¿Ya? Vamos a figurarnos esto, las dos cadenas de DNA, ¿no? Así. Obviamente el DNA no está así, ¿no? Está en una hélice que gira enrollado, ¿sí? Vamos a hacerle varias vueltas, ¿ya? Y esto sería un DNA lineal, ¿ves? Así, un DNA lineal, ya este. Bueno, ahora fíjense lo que sucede cuando yo junto los extremos, ¿no? Circular, covalente, cerrado, y lo suelto. ¿Eh? Eso. ¿No ve? O sea, ¿cuál es la forma espontánea, termodinámicamente con menor energía, etcétera? Esta. ¿Sí? Este es el estado relajado, si quieren ustedes, del DNA dentro de la bacteria. Uno podría decir, cuando se relaja se estiran. No. Sí, nos expandimos cuando nos relajamos, ¿no? Pero no, el DNA no. ¿Sí? Esta es la forma relajada. ¿Ya? Es más, fíjense, para poderlo estirar yo debo gastar energía. ¿Ya? ¿Estamos? Y les pido que recuerden esta estructura, porque cuando veamos replicación del DNA, es decir, que este DNA, cuando a esta bacteria se le ocurra dividirse en dos y producir dos bacterias, no, es decir, la bacteria no va a tener dos guaguitas, ¿no? Y ella va a seguir como la mamá. No, la bacteria renace en dos células hijas, ¿ya? Y antes de hacer aquello, ¿no? Físicamente partirse en dos, tiene que duplicar el material genético, ¿ya? ¿Para qué? Para que cada célula, ¿sí?, reciba su copia de material genético. Y obviamente para eso no va a relajarse, ¿no?
¿sí? Uno, que le costaría bastante energía. Dos, que no es la forma estable. Tres, que no cabe. Si no cabe una vez, esto menos va a caber dos veces, ¿no? Entonces, así, todo como está, ¿no? Vamos a ver en el mecanismo de replicación que esto tiene que paulatinamente, ¿sí? Y realmente es sorprendente cómo las enzimas han ido evolucionando y hacen esas tareas que parecen sumamente, no que parecen, sino que son sumamente complejas, ¿sí? Así todo como está tiene que irse paulatinamente abriendo, ¿no? Sin desenrollar todo, copiándose y por su lado cada doble hebra ir armándose, cosa que al final tengamos dos copias de esta estructura antes de que la bacteria se divida, ¿sí? Realmente es una obra de arte, que es el proceso de replicación. Obviamente tiene que ser así, ¿no? Porque si no fuese tal, ¿no? Si no tuviese esa perfección, prácticamente es perfecto, ¿no? Imagínense la cantidad de mutaciones, de variaciones que habría en la progenie. Hay, evidentemente hay, eso hay que meterse en la cabeza, hay, ¿ya? Pero es bajísima, ¿no? Bajísima. Una bacteria entre 10 a la 9, 10 a la 10, 10 a la 11 es diferente de las otras, ¿sí? Y eso, ya lo hemos dicho, es lo que asegura que cuando haya de repente algún cambio, pues esa que es mutante, ¿no? Pueda tener una cierta ventaja y sobrevivir. ¿Vamos? Entonces, esa es la forma en que el DNA está presente en los procariotes. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar del DNA en los eucariotes. ¿Sí? Esto voy a borrar. Ahí. DNA en eucariotes. Es decir, bacterias con núcleo, ¿no? Aquí vamos a meter sin núcleo. ¿Sí? Aquí con núcleo. ¿Ya? Es decir, la típica célula, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a ir aclarando ciertas cosas. Cuando veamos nosotros en la práctica, ojalá sea a corto plazo, célula animal, célula vegetal, etcétera. Cuando hagamos un frotis para observar células animales, que las vamos a obtener del animal más cercano a nosotros, nuestro compañero, ¿no? Pertenecen al reino animal, todos pertenecen al reino animal. Vamos a sacar una pequeña muestra de la mucosa de la boca, ¿ya? Solamente del cachete que llamamos, de la mejilla, pero en la parte interna, ¿no? Porque es muy fácil obtener muestra de ahí, ¿no? Además es un lugar relativamente muy limpio, no como a la lengua, podemos obtener también de la lengua, pero en la lengua ellos resumen a veces de la semana, ¿no? Entonces las placas son mucho más bonitas cuando se hace de la mejilla y de la parte interna, ¿no? Y no vamos a ver, pues, como vemos en los libros, unas figuras a todo color, etc., ¿no? No es para decepcionarse, pero digamos que no, a veces no cumple las expectativas que tenemos, ¿no? Y lo que vemos es básicamente esto, incluso en color azul, ¿no? Porque el colorante bueno, uno de los colorantes que vamos a usar va a ser azul de metileno, ¿no? Entonces vamos a ver todo azulito, ¿no? La membrana, una línea, no vamos a ver esa estructura que ya la hemos ido mencionando de dos líneas o una doble capa de fosfolípidos, una sola línea, ¿no? Igual, una línea en lo que después vamos a denominar envoltura nuclear, ya no membrana nuclear como se llamaba antes, porque es una estructura mucho más compleja, ¿ya? Se llama envoltura nuclear, ¿sí? Entonces esta envoltura nuclear obviamente va a encerrar al núcleo, donde hay adentro, ¿qué es lo que bueno? Y de repente vamos a ver algunas especies digamos, ni siquiera vamos a tener la capacidad de poder reconocer, pero vamos a ver algunos organelos, entre comillas, ¿no? Que
un tanto refringentes, ¿no? Un poco más brillantes o de repente más oscuros sobre el fondo uniforme de la célula, ¿ya? Esto es lo que nos interesa, ¿no? Esto sí lo vamos a ver, digamos, un núcleo, ¿no? Ahí, ¿ya? Más o menos uniformemente teñido. De repente vamos a ver algunas granulaciones, ¿sí? Que representan usualmente a los nucleolos, ¿ya? Pero nada más, ¿sí? Nada más, es decir, ahí. Sin embargo, para lo que estamos hablando es lo que nos interesa, ¿no? En esta forma estamos viendo una célula que tiene el material genético en forma de cromatina, ¿ya? Cromatina, ¿sí? El material genético en eucariotes tiene dos componentes, ¿sí? El DNA, obviamente, ¿sí? Y que está asociado muy íntimamente a las proteínas, a unas proteínas, ¿sí? Que en este caso reciben un nombre muy particular, se llaman histonas, ¿sí? Bueno, histo quiere decir tejido, ¿no? No sé la verdad por qué le han denominado así, ¿ya? Pero se llaman histonas, ¿sí? Que van de la 1 a la 4, ¿ya? Hay 4 tipos diferentes de histona. Bueno, entonces, hay proteínas. Es más, podemos ya poner algún valor que es importante, ¿sí? El DNA en realidad del material genético, ¿no? Representa el 30% y las proteínas representan el 70%. ¿Sí? O sea, en masa, digamos, ¿sí? Comparativamente, esto que vemos, ¿no? Tiene más proteínas que DNA, ¿ya? En cambio aquí lo veíamos prácticamente libre al DNA, solito, ¿sí? Sin asociarse con las proteínas, ¿sí? En cambio aquí está muy asociado. Entonces esto es lo que vamos a ver en células maduras, incluso ya viejas, ¿no? Como son las del tejido epitelial, incluso muertas algunas de ellas, ¿ya? Porque ya se están descamando incluso fácilmente, que es decir que ya han cumplido su función y o están muy maduras, muy viejas o realmente han muerto, ¿sí? Ahora, si acudiéramos a ver células de cualquier parte de nuestro cuerpo, que bueno, ya la obtención de células es más complicada, ¿no? Veríamos básicamente lo mismo, de repente en diferente forma, ¿no? Unas células musculares alargadas, unas neuronas medio estrelladas, qué sé yo, ¿ya? O algunas cúbicas, ¿no? Varios epitelios, ¿sí? Las células son cúbicas, ¿sí? Bueno, ahora, hay otra manera de ver el material genético en las células eucariotas, que es, por ejemplo, cuando hagamos la práctica de ciclo celular, que es una de nuestras últimas prácticas, y yo siempre digo es una de las más bonitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a ver cromosomas, ¿ya? Cromosomas, así, bien densos, gruesos, ¿estamos? Así, como gusanos, bien gruesos ahí, ¿ya? Así. Bueno, una de las formas, ¿no? Esta célula la vamos a ver o vemos esta célula así cuando está en división, ¿ya? Recuerden, el colegio, se deben acordar, es una de las cosas que más énfasis hacen los profesores, ¿no? División de la célula de mitosis, ¿sí? La profase, metafase, anafase, telofase, ¿ya? De la meiosis no habla mucho, ¿no? No se habla mucho. Yo me acuerdo cuando iba en colegio, creo que mitosis sí me acuerdo muy bien, ¿no? Pero meiosis, sonaba un montón de fases, eso sí, no que había que saber de memoria, ¿ya? Pero realmente, ¿para qué servía cada una de esas fases? Quedaba siempre en la nebulosa. Y ahora vamos a hablar de mitosis, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? La célula empieza a dividirse, desaparece el núcleo y se empiezan a condensar esta cromatina, ¿sí? La profase, ¿ya? La metafase, ahí sí, ya ese material ya condensado se reúne al medio de la célula, ¿no? La metafase.
La anafase se separa, la mitad arriba, la mitad abajo, ¿no? Y la telofase, bueno, terminan de armar dos núcleos y después la célula se divide físicamente, ya en la citocinesis. ¿Sí? Estamos dibujando una etapa de la división, que es una de las más bonitas de ver, la metafase, ¿no? La anafase es un lujo verla, ¿no? Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar de ello aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cromosomas. ¿Sí? Cromosomas. ¿Ya? Si esto lo pudiésemos, digamos, expandir, es decir, permitir que se suelte, ¿ya? Como se hace en algunas técnicas para poder contar y clasificar los cromosomas, estas células son sometidas a un tratamiento inicial osmótico para que se hinchen un poco, ¿no? Y después se las revienta con un golpe, claro, muy bien calculado, ¿sí? Un golpe, y se rompen y esto se esparce, ¿no? Entonces ahí sí vemos realmente la típica estructura de los cromosomas, ¿no? Ahí. Ya, esto es una ensalada de estas estructuras así, llamado cromosoma. ¿De qué está hecho cromosoma? De lo mismo, ¿sí? También es DNA y proteína. Lo que pasa es que aquí estaba, digamos, relajadito, ¿no? No vamos a decir desorganizado, vamos a evitar usar esa palabra, ¿ya? Porque aquí todo está organizado. Estará relajado, ¿no? Pero está organizado, ¿sí? Más estudios muy finos han demostrado que aquí la cromatina, cada hebra que después se convertirá en esto, está anclada en un punto de la membrana y en otro punto de la membrana, y así, ¿ya? No es que está como sea. Y lo que pasa aquí sí se condensa, ¿no? Se condensa más, ¿ya? Y pasa a llamarse cromosoma. ¿Estamos? Bueno. ¿Y cómo es que ocurre esto? Fíjense, DNA y proteínas, ¿ya? Se ha visto que las proteínas, H2, H3 y H4, ¿sí? Forman una especie de tamborcitos, ¿sí? Así, ¿ya? Sobre los que se enrolla el material genético, es decir, el DNA, perdón. ¿No? Ahora no es que está encimita, ¿no? No es como que yo agarrar una pila, ¿no? Y le envuelvo un alambre encima, ¿ya? Y ahí en realidad parecería que el DNA estaría protegiendo a las histonas, ¿no? ¿Sí? No, es otra la figura. Es como si yo tomase un jabón incluso medio remojado, ¿no? Lo he dejado ahí en la humedad y se ha ablandado, y sobre eso envolviese mi alambre metálico, ¿no? Entonces como que el DNA está incrustado dentro de las histonas. Ahí sí entendemos que las histonas están sirviendo como un medio de protección a este DNA, ¿ya? Ahora bien, estos tamborcitos incluso ya va un poquito más groseros mis tamborcitos, ¿ya? Se ponen en filas de a dos, ¿no? ¿Sí? Y ahí está envuelto el DNA. Ahí. ¿Ya? Esto es lo que llamamos cromatina. ¿Se ve aquí todavía? Sí, sí. Cromatina. Bueno, esto. ¿Ya? ¿Y cuándo pasa esto? Pasa cuando la histona H1, ahí se actúa la H1, forma una especie de esqueleto, ¿ya? La histona H1, decíamos aquí de la H2 a la H4, ¿no? H2, H4. Bueno, es que el nylon se separa de la cartulina y este es un nylon blanco
donde he metido dos cartulinas al medio y para dar un poco de estructura a mi pizarra, ¿no? Pero en un rato se levanta, entonces me cuesta un poco escribir, ¿no? Bueno, ahí, ¿ya? Entonces tenemos un esqueleto, ¿no? Que es la histona H1, sobre la cual se va envolviendo. Voy a pintar el azulito nomás, ya no el rojo, ¿ya? Sobre el que se va envolviendo, ¿no? Las hebras de cromatín, ¿ya? Así. Bueno, está un poco más rápido, ¿ya? Ahí, ¿no? Y acá vamos a estudiar más adelante, cuando veamos ya un poco de genética humana, cuando les explique cómo se clasifican los cromosomas, etcétera. Ya vamos a ver un poco más en detalle la estructura, ¿no? Pero hay una estructura como que constreñida ahí al medio que se llama centrómero, ¿no? Entonces, de esa manera se construye un cromosoma, ¿ya? Obviamente esto es dinámico, ¿no? Estas células, ¿ya? Que se dividen, ¿no? Una vez que la célula termina de dividirse, vuelve el cromosoma a descondensarse, ¿no? Y adquirir la estructura de cromatina. Pero recuerden, el material genético, ¿sí? El material genético en los eucariotes, ¿ya? Está hecho de DNA y proteínas, 30-70%, ¿ya? Después son configuraciones que adoptan de acuerdo al estado de la célula. Esta es una célula en la que no se está dividiendo, ¿sí? Toda esa etapa se llama interfase, recuerden, ¿ya? Y esto sucede cuando la célula se está dividiendo, ¿sí? Entonces está en mitosis normalmente, o si estamos hablando de una célula formadora de gametos, hablaríamos de meiosis, ¿sí? Ahora bien, yo también un poco aclarando algunas cosas antes de terminar. No es fácil obtener células en división, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos ver células humanas en división, ¿no? Tendríamos que cavar un poco más dentro del epitelio, ¿ya? Y de repente tener la suerte de encontrar una célula de las capas inferiores que se está dividiendo, está originando a más células epiteliales, porque el epitelio es así, ¿no? ¿Sí? Están abajo, ¿ya? Son cúbicas normalmente, o más redondeadas, ¿no? Y después van subiendo en capas, ¿no? Y las últimas son planas, ¿ya? El epitelio que nosotros tocamos, vemos, etcétera, son células planas, ¿sí? Entonces encontrar sería mucha suerte, ¿no? Si queremos tener más probabilidad de encontrar células en división, tendríamos que, por ejemplo, acudir a médula ósea, ¿no? Donde ahí sí hay una gran división, porque las células madre, ¿no? La médula ósea, están produciendo abundantemente, principalmente glóbulos rojos, ¿sí? Y una proporción menor, más o menos de 1000 a 1, glóbulos blancos, ¿ya? Pero eso ya significa perforar, ¿no? El hueso hasta llegar a la médula ósea. Entonces esa práctica, por ejemplo, no la hacemos en células animales, la hacemos en células vegetales, ¿sí? Porque en células vegetales es relativamente más sencillo. Hay estructuras vegetales, ¿no? Como la raíz, ¿no? En las que hay una gran tasa de división, hay muchas células dividiéndose, sobre todo en la punta de la raíz, ¿no? Entonces, cuando hagamos la práctica, ustedes van a tener que poner unas cebollitas en remojo, unos días antes, 3-4 días antes de la práctica, y traer así la cebollita, ¿ya? Con sus raícitas bien frescas, y ahí vamos a hacer las preparaciones para observar estas células en división, ¿ya? Y ahí realmente al microscopio, además en placas que las hemos hecho nosotros, ¿no? Que en internet hay millones de muestras, placas, ¿no? Pero nosotros, lo interesante es, eso es lo interesante de las prácticas, ¿no? Más allá de lo que observemos, de que de repente, digamos, es un gusto, ¿no? Ver algo que uno ha hecho, ¿sí? Más allá de aquello,
Lo importante de las prácticas es que ustedes adquieran las destrezas, ¿sí? Y yo podría decirles, a ver, vamos a ver un video de cómo se preparan estas muestras. De repente vamos a tener que llegar a eso, ¿no? Y después ustedes vayan al laboratorio y podamos acelerar un poco las cosas, no es mala idea. ¿Ya? Pero otra cosa es hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer yo voy a tener que pipetear, voy a tener que preparar mi frotis, voy a tener que teñir, es decir, voy a tener que meter la mano en la masa, ¿no? Entonces, eso es lo que se procura, sobre todo en las prácticas iniciales de formación, ¿ya? En las prácticas iniciales de formación, más allá del resultado que nos haya salido o no nos haya salido, el propósito que ustedes se familiaricen con el manejo de algunos equipos, obviamente en primer año muy básicos, ¿no? Materiales de vidrio, etcétera, también relativamente básico, ¿sí? ¿Ya? Y reactivos, ¿no? Que puedan manejar los reactivos con suficiencia. Bueno, entonces ese es el DNA, ¿ya? En procariotes y en eucariotes. Esa estructura hemos visto, hablando un poco más sobre la DNA en eucariotes, lo vamos a complementar más adelante para poder entender bien el capítulo del flujo de la información genética, ¿ya? Ahí sí ya más hablar de grosso modo, ¿no? De la cromatina y del cromosoma, vamos a necesariamente tener que hablar, por ejemplo, de gen, ¿no? ¿Cuál es la estructura de un gen? Es decir, el gen es la unidad genética de información, o la unidad de información genética, como quieran entenderlo. ¿Ya? Usualmente es un gen da como producto una proteína, un gen, una proteína. No es absolutamente cierto, porque a veces no llega a proteína, llega solo hasta RNA. ¿Ya? Bueno, luego también vamos a tener que hablar de operón, ¿sí? Es decir, que el gen no actúa solito, tiene componentes que los regulan, ¿sí? Que se exprese, que no se exprese, que se lea o no se lea, puesto así un lenguaje sencillo, ¿sí? Y también vamos a tener que hablar, por ejemplo, en eucariotes de exones y intrones, ¿no? Interesantemente, nuestros genes no tienen una información fluida, continua, sino que está interrumpida por segmentos que no dicen nada, que se denominan intrones. ¿Ya? Entonces, o sea, esto va más allá en su complicación, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para el momento en que hablemos de flujo de la información genética. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito del RNA, ya para terminar ahora sí, para terminar este tema, ¿ya? El RNA. Recuerden, hemos hablado del RNA, pero un poco mencionado las diferencias con el DNA, ¿sí? Ahora vamos a hablar del RNA, principalmente de los tres más importantes, ¿no? El RNA-M, ¿no? O el RNA llamado mensajero, ¿ya? Que es aquel que, este es el flujo de la información genética, ¿no? El DNA da origen al RNA y este se traduce en proteínas, ¿sí? Esta es la transcripción, ¿sí? Esta es la traducción, y esto, que es como el DNA se copia a sí mismo, se llama replicación. ¿Ya? Bueno. Es decir, en las células toda la información genética, tanto para la estructura de la misma célula, para el funcionamiento de la misma célula y para cómo esta célula va a transmitir los genes a su descendencia, está el DNA. ¿Sí? Ahí tiene que estar bien almacenado, bien cuidado, bien protegido en la célula del DNA. Cuando una célula requiere algo, hay mecanismos de regulación, ¿no? Que le dicen al DNA, ahora bueno, vas a transcribir
este pedacito. Necesitamos esta proteína, entonces ese gen de esa proteína lo tienes que transcribir. ¿Y a qué lo transcribe? A RNA mensajero. ¿Ya? Mensajero. ¿Cuántos? Ya les decía, son los 3000 genes que tiene la bacteria, casi los 3000 en algún momento pueden transcribirse a RNA mensajero. Nosotros tenemos 30.000, pues en algún momento también, ¿sí? No todos al mismo tiempo, obviamente, los 30.000 darán un producto en RNA mensajero. ¿Ya? ¿Sí? Algunos, excepcionalmente, ya lo hemos dicho ayer, pueden quedarse en RNA ribosomal o en RNA de transferencia. ¿Sí? Entonces estos pueden ser muchos. ¿Ya? Muchos. Ahora bien, ese RNA ha traído la información del RNA, pero con eso él no hace nada, ¿no? Este RNA mensajero tiene que acudir a los ribosomas, ¿ya? Detalles de eso lo veremos más adelante, ¿no? Y los ribosomas son el sitio físico donde se lleva a cabo la traducción, ¿sí? Y en ese lugar, en el ribosoma, se sintetizan las cadenas de aminoácidos que llamamos proteínas, ¿sí? Son 3 procesos muy interesantes, muy bonitos, ya que los veremos con cierto detalle, ¿sí? Aquí también participan los otros, ¿no? Aquí va a entrar en este proceso también el RNA ribosomal, ¿ya? Y también va a participar el RNA de transferencia, ¿sí? Es más, la molécula realmente traductora, ¿sí? Es el RNA de transferencia, ¿ya? A ver, es como que a mí me dan un trabajo en inglés, ¿no? Para explicar, qué sé yo. Y obviamente, como mi auditorio va a ser también en español, ¿no? Lo voy a tener que traducir, ¿sí? Además, de repente yo no sé inglés y lo tengo que hacer traducir, ¿ya? Entonces, para eso, como no sé inglés, ¿no? Me voy, pues, esto sucedió un poco antes, ¿no? Ahora ya es más fácil porque hay muy buenos traductores en software, ¿no? En internet, ¿ya? Entonces agarro el artículo, ¿no? Y me voy a un lugar, se hacen traducciones, ¿no? Un negocio ahí, un cuartito, ¿no? Escritor, se hacen traducciones, ¿ya? Ahora, eso es lo que quiero que se imaginen, ¿no? El ribosoma es el cuartito, el negocio, ¿no? Ahí dejo yo mi mensaje, mi artículo, mi RNA mensaje. Pero el cuartito va a traducir. No. Tiene que ahí haber alguien que traduzca, un traductor, una persona que sepa los 2 idiomas, inglés y español, ¿sí? Ese es el RNA de transferencia, ¿ya? El que puede leer el RNA mensajero e ir colocando lo que corresponde en aminoácidos. O sea, él sabe los 2 lenguajes. Por un lado, compatibiliza bien con los nucleótidos y por otro lado, acarrea sus aminoácidos. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. El RNA mensajero puede ser muy largo, ¿no? Si la proteína tiene 100 aminoácidos, el RNA mensajero, ¿no? Tendrá unos 300 nucleótidos, ¿ya? Ya veremos también, y lo explicaremos por qué, etcétera, etcétera. Cada 3 nucleótidos codifican a un aminoácido, ¿ya? Eso se llama código genético, ¿no? De repente ya han escuchado ese término, o algunos ya saben, ¿sí? Código. Cada 3 nucleótidos lleva el mensaje para un aminoácido. Entonces, si yo tengo una proteína que tiene 100 aminoácidos, ese RNA mensajero es 100 y un poquito más, porque hay algunas cositas que tienen que interaccionar previamente, ¿ya? Entonces, si la proteína tiene 300 aminoácidos, que recuerden, es más o menos el promedio de tamaño de las proteínas, el RNA mensajero tendría que tener 900 nucleótidos y un poquito más, ¿sí? Si es una proteína muy grande, pues por 3, ¿no? Más un poquito más, ¿ya? Entonces es una manera de poder saber qué tamaño tiene un RNA mensajero. Pero obviamente son cadenas bastante grandes, ¿sí? Bueno, ahora sí lo mencionamos, al RNA de transferencia, ¿sí? De transferencia.
Estos son muy interesantes, ¿sí? Y se piensa que incluso siguen en proceso, como casi todo, de evolución, ¿no? Pero se habla de la evolución de los RNAs de transferencia, ¿ya? Son moléculas de RNA relativamente pequeñas, más o menos van entre 60 a 100 nucleótidos. Las más pequeñas tienen 60 y las más grandes tienen 100. ¿Ya? Son 43 diferentes. ¿Sí? Diferentes. ¿Sí? Pero tienen algo muy interesante. Tienen una alta complementariedad interna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay regiones que se reconocen con otras dentro de esta cadena. ¿Ya? Y eso ocasiona que adopten una estructura muy particular. ¿Así? ¿Sí? Por si acaso, como ya conocemos, ¿ya? Este es el extremo 5' y este es el extremo 3'. ¿Ya? Y aquí hay tres nucleótidos muy interesantes que son ¿no? Los nucleótidos, ¿ya? Que reconocen el mensaje que lleva el RNA mensajero. ¿Sí? ¿Ya? Cada tres, recuerden, le llamábamos o decíamos codifican a un aminoácido. ¿Sí? Y esto se llama triplete. ¿Ya? O sea, un RNA mensajero tiene muchos tripletes, ¿no? ¿Sí? Decíamos, si la proteína va a tener 100 aminoácidos, el RNA mensajero tiene 300. ¿Por qué? Porque cada tres codifican un aminoácido. Esos cada tres se llama triplete. También tiene un nombre, por favor no se confundan, es codón. ¿Ya? No es condón, es codón. ¿Sí? Triplete o codón. ¿Ya? Y esto obviamente, pintar mejor con rojito, ¿sí? Se llama anticodón. ¿Vamos? Anticodón. Bueno, ese es el RNA de transferencia. ¿Ya? Aquí, cuando ya está funcionando el RNA de transferencia, carga un aminoácido, ¿no? Carga su aminoácido. ¿Sí? Creo que exageraron el tamaño del aminoácido, ¿no? En realidad, el aminoácido es una molécula pequeñita, ¿no? Carbono, amino, grupo carboxílico, su hidrógeno y un R que tampoco es la gran maravilla, ¿no? Es pequeño. ¿Sí? En cambio, el RNA de transferencia sí son entre 60 y 100 nucleótidos, es decir, fosfatos, ribosa, base nitrogenada. Es bastante más grande. Bueno, pero para que se vea, ¿no? Su aminoácido. ¿Ya? Respectivo, ¿no? No cualquier aminoácido. El que tiene que llevar. ¿Sí? El que tenga que coincidir con la información del RNA mensajero. Por eso se llama código genético. ¿Ya? Está muy bien establecido qué combinaciones de adenina, uracilo, guanina, citosina, ¿sí? Codifican a qué aminoácido. ¿Ya? Aquí ya podemos hablar de una paradoja muy interesante. Fíjense, ¿cuántos aminoácidos existen que conforman las proteínas? 20. ¿Ya? 20 aminoácidos. ¿Ya? ¿Cuántos tripletes se pueden formar con 4 bases agrupadas de A3? ¿Sí? Vamos a hablar de N igual 4 bases agrupadas de A3, 64 tripletes. ¿Sí? 64 tripletes. Entonces uno podría decir, a ver, entonces, ¿cuántos RNAs de transferencia yo necesito para que esto funcione muy adecuadamente? Sí, podría decir, un RNA especial para cada aminoácido.
Entonces, ¿cuántos tRNAs deberían haber? 20. ¿No ve? ¿Sí? O también podría decir, hay 64 tripletes que tienen, o codones, ¿no? Que tienen que ser reconocidos por 64 anticodones. Y esos anticodones están en los tRNAs, ¿sí? No vienen sueltos. ¿No ve? Entonces, ¿cuántos tRNAs necesito? 64. O sea, 20 o 64, ¿no? Pero fíjense la naturaleza que es sabia, ¿no? Ni 20 ni 64. Casi un punto exacto medio. 43. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero ¿y esto cómo funciona, no? Aquí es lo que les decía ayer en la clase, ¿no? Les decía, la tercera base, ¿ya? Tercera base del tRNA, o perdón, del anticodón, es, digamos, la inosina, ¿ya? Que es una base muy liberal, ¿sí? Por no llamarle promiscua, ¿no? Es decir, liberal, se mete con cualquier base, ¿sí? O sea, la inosina hace par de base con la adenina, con la guanina, con la timina, con el uracilo, con el uracilo, con la citosina, ¿sí? Entonces, en realidad la exigencia mayor está en las dos primeras bases, ¿ya? Bueno, entonces, así funciona el tRNA, así es el tRNA, ¿ya? El mensajero, el tRNA. Por último, no mucho que decir, vamos a ver más ese cuando veamos estructura celular, en lo que corresponde al RNA ribosomal o ribosómico, ¿sí? El RNA ribosomal. Es decir, son 3 RNAs, ¿sí? Son 3 RNAs, el 5S, el 18S y el 23S. ¿Sí? S es una unidad que se llama Svedberg. ¿Ya? Para que por lo menos sepan de qué se trata, ¿sí? Que es una unidad de una medida de centrifugación, ¿sí? En biología, como casi los 4 átomos conforman todo, ¿sí? Carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces hay muchas pocas diferencias de peso, ¿sí? Entonces cuando las cosas se separan por centrifugación, no se separan por su peso, por su densidad, ¿ya? Sino se separan por su tamaño, ¿sí? Entonces esa es una medida del tamaño. Mientras más grande sea ese, más grande es el tamaño de la estructura, ¿sí? Normalmente se hace no para medir el tamaño de las moléculas, sino para medir tamaño de las estructuras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los ribosomas, ¿sí? En los ribosomas, aunque esta no es su verdadera forma, ¿ya? Ya veremos cómo es realmente. Hay una subunidad que es la 30S, ¿sí? 30S, o también llamada subunidad pequeña, ¿ya? Y hay otra subunidad que es la 50S, ¿no? Que se llama la subunidad grande, ¿ya? Cuando se centrifuga el ribosoma en conjunto, ¿sí? Uno diría entonces 50 más 30, 80. No, es solo 70, porque cuando están juntos se acoplan de tal manera que reducen tanto el volumen total, ¿no? El tamaño total, ¿ya? Entonces el ribosoma normalmente se dice tiene 70S, ¿sí? Bueno, en esta estructura o en este complejo molecular, ¿sí? Hay muchas proteínas, ¿ya? En realidad la mayor parte del ribosoma son proteínas, ¿sí? Proteínas llamadas obviamente ribosomales, ¿ya? Proteínas ribosomales, y hay RNA ribosomal, ¿sí? Por ejemplo, aquí el RNA ribosomal que está en la subunidad pequeña es el 18S, ¿sí? Y aquí en la grande está el 5S y está el 23S, ¿sí? Como parte de la estructura
del ribosoma. ¿Sí? Además, ¿se acuerdan las ribosimas? ¿No? Enzimas que no son proteínas y que gracias a su descubrimiento se pudo entender cómo había sido la evolución prebiológica. ¿Sí? Estas ribosimas son las que fueron organizando a ese sistema abierto caótico hasta llevarlo a algo que hemos llamado prebionte-probionte, ¿no? Sistema abierto altamente organizado. Gracias a quién? A las ribosimas. ¿Sí? Entonces, ahí estos RNA siguen cumpliendo parte de esa función. ¿Sí? No están ahí haciendo bulto, ¿no? Sino tienen mucho que ver con el reconocimiento del RNA mensajero y además tienen mucho que ver con la formación del enlace peptídico. Ya les había dicho, en la pizarra es muy sencillo decir este grupo carboxílico reacciona, ataca, como quieran llamarle, al grupo amino del siguiente aminoácido, ¿no? En realidad es bastante más complejo, ¿no? Hay que pensar que el aminoácido no está viniendo así sueltito, ¿no? Está viniendo unido, y este es un enlace verdadero, un enlace covalente, ¿ya? Al extremo 3' oxidrilo, ¿no ve? Que hace enlace con el aminoácido, ¿ya? Entonces, cuando se van formando las proteínas, este aminoácido tiene que liberarse del tRNA e irse a unir a otro aminoácido que está al ladito, que también está viniendo en otro tRNA, ¿no? Es como que están como los pollos imba, ¿no? Colgando de un gancho, ¿ya? Entra un pollo, viene el siguiente pollo, y así otro pollo, ¿no? Entonces este tiene que desprenderse de su gancho y colgarse del pollo que viene. Y estos dos, después cuando venga los dos tienen que descolgarse y venir. Y así, ¿no? Y ahí va creciendo la cadena de aminoácidos para formar la proteína. ¿Sí? Entonces fíjense, son 3 actores, ¿no? El mensajero de transferencia y el ribosomal que confluyen muy bien, ¿no? En ese cuartito que llamamos ribosoma para que se dé el proceso de la traducción, ¿ya? Claro, porque es un proceso complejo, ¿no? Y la replicación habla el mismo idioma, replica, ¿no? Pero tiene que ser perfecto o casi perfecto. Porque ¿de qué serviría que tanto adenina, timina, guanina, ¿no? Si aquí sucediese, se copiase como le dé la gana, ¿ya? Entonces en la replicación lo vamos a ver. Hay sistemas que aseguran que la información se está pasando, ¿no? Lo más fiel posible. De repente, lo más grosero en este sistema, ¿no? Es la transcripción, ¿ya? Pero se habla el mismo idioma, ¿no? Uno puede decir, cualquiera copia, sí, cualquiera copia, ¿no? Bueno, copia, pero igualito. Ese es otro problema, ¿no? Ustedes saben que hay incluso copias de cuadros famosos que son casi perfectos, si no habría forma de reconocerlos, ¿ya? Hay expertos en reconocer la fidelidad o la autenticidad de un cuadro, ¿no? Están tan bien hechos, ¿no? Pero siempre tienen alguna falla, ¿no? ¿Sí? Transcribir, por ejemplo, ¿ya? O sea, pasar la información, ¿no? Eso medio que no es tan complicado. Y en realidad, biológicamente no es tan complicado. Hay una sola enzima, no se revisa siquiera. O sea, si algo anda mal, pues se hace otra copia y esperemos que esa copia esté bien, ¿no? Aquí sí, ya, ¿no? Tanto copiar bien para que se produzca cualquier cosa como aminoácidos, no, ¿no? La traducción. Y hay algo muy complejo, hay un cambio de idioma, ¿ya? De nucleótidos pasa a hablarse en aminoácidos. Y eso sabemos, no cualquiera traduce, ¿no? Ahora sí, hay traductores y ahora, lo que les decía, hay software que nos traduce muy bien. Ya, hay mucha gente que se queja, ¿no? Dice, yo he escrito mi artículo bien bonito, ¿no? Pero para publicar me han pedido en inglés. Entonces lo he metido y cualquier cosa me lo ha traducido el traductor de Google o de lo que sea. ¿Sí? No, no es tan así, ¿eh? Si te lo ha traducido cualquier cosa, es que también estaba escrito cualquier cosa, ¿ya?
Es decir, por eso hay reglas gramaticales, ¿no? ¿Ya? Si uno escribe bien en español, tiene una buena redacción, tiene una buena gramática, pone las comas donde debe, los puntos y comas, etcétera, con seguridad que el traductor de Google se lo va a traducir muy bien. ¿Ya? Porque ese traductor, si bien es un software, está diseñado para que respeten todas esas normas gramaticales. ¿Ya? No hay eso de que me lo ha traducido mal. No, ya estaba escrito mal. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando quieran hacer uso de los traductores, primero escriban bien en español, que es una buena manera de ejercitarse, ¿no? Más aún que ahora ya casi no escribimos, ¿no? Antes los estudiantes de colegio tenían un callo así que parecía, qué sé yo, espolón de gallo, ¿no? Tanto escribir. Ahora el dedo, ¿no? Pura tecla, ¿ya? Bueno, ahora sí creo que hemos acabado el tema de ácidos nucleicos, ¿sí? Repito, de repente se ha hecho largo, pero hemos aprovechado de conectar esto, ¿no? Con la estructura básica, la estructura química, ¿ya? Y nos va a servir, hemos llegado hasta donde corresponde, luego recapitularemos un poquito, ya vamos a tener conocimiento, ¿sí? Para entrar a la parte de flujo de la información genética, pero para eso tenemos todavía al medio varios capítulos que avanzar.